Bueno, una alegría. Este es el episodio número 88 de una serie extensa que venimos construyendo alrededor de un proceso también como de organización de la sociedad civil en torno a la educación, y estamos empezando como a crear como unos encuentros y unas conversaciones con personas que en América Latina están como aportando a reimaginar un poquito esa educación futura, ¿cierto? Que estamos necesitando urgentemente, y cómo crear como una sinergia con el capital creativo que tiene la sociedad para ofrecerse como un espacio de aprendizaje para las presentes y las futuras generaciones. Entonces venimos como haciendo estas conversaciones como en ese horizonte de construcción institucional emergente de una red descentralizada por el mundo que pueda ofertar espacios de formación y aprendizaje. Entonces eso es como lo que nos une en este momento. Y bueno, después de una conversa que tuve con Pedro Zapata hace poco acá en Bogotá, estuvimos hablando y recordando un poco de personas que en Manizales han construido cultura ciudadana, que han aportado como a la generación de públicos y de trabajo con jóvenes y con comunidades. Entonces me habló de Germán, y pues con Germán pues yo tengo la oportunidad de conocerte pues por el proceso cercano que mis hermanos estuvieron a principios del 2000 con Visión y Gestión, trabajando proyectos con Gustavo. Entonces como por ahí nos conocemos, y como que en otros espacios, en ese tiempo en Manizales, pues yo recuerdo estaba como muy interesado de participar en espacios de construcción ciudadana. Eh, Uno que recuerdo con mucho cariño, Ciudad Foro, que se empezó como en el Fundadores, con Jorge Iván, con Pedro, Germán Guarín, y ahí como una serie de jóvenes estuvimos como muy interesados en empezar a conversar y empezar a pensar la ciudad como de una manera más conversada. Entonces este es el encuentro. Entonces bienvenido, Germán, a este encuentro, y ojalá podamos como conversar un poquito de tu trayectoria y hablar un poquito también en la andadura en la que andas actualmente. Entonces bienvenido a participar en la Universidad del Futuro. Muchas gracias, Andrés. Cierto, me alegra mucho esta conversa, le agradezco esta invitación como de reencontrarnos. Yo estoy aquí en el espacio de la Fundación Visión y Gestión y también recuerdo muchas esas épocas. Cierto, yo de Guarín soy muy amigo, de Pedro Zapata hemos tenido encuentros recientes y yo creo que con Pedro nos vamos a volver a encontrar aquí. Y de la estirpe de los Zapata está Federico y Emiliano Zapata, el nieto de Pedro, Mm. y ellos están en unos procesos culturales muy bonitos, de mucha apertura en esta ciudad. Y de todo el combo de ustedes de esa época, ustedes son un combo histórico para la ciudad porque hoy por hoy son protagonistas e impulsores de procesos de apertura, ¿cierto? De otra forma de asumir la vida cotidiana, la vida en la ciudad, de proyectar relacionamientos con el mundo natural. Entonces, muy bueno este reencuentro. Sí, por acá también han pasado también maestros eh, como ustedes, que sentimos profunda gratitud, también a la profe Patricia Noguera. Ahorita vienen también otras personas que también han participado, como Mauricio Álvarez, que en ese tiempo tenía un proyecto que se llamaba Ágora, estaban haciendo como curaduría. Sebastián Valencia también. Estoy empezando un poco también a volver a retomar el hilo con aquellas personas con las que hemos como hablado y como generado como esa conversación. Entonces, inicialmente, Germán, me gustaría que nos contaras un poquito, y que para la gente que no te conoce, pues un poquito tu presentación y cómo han sido como esos espacios por los que pues has caminado y como que te hacen pues ser lo que eres ahora. Porque me parece muy interesante ese primer encuadre, porque para pensar la educación del futuro tenemos que pensar también los caminos que hemos recorrido, los espacios de creación como colectiva que hemos como que puesto a andar, y eso hace parte también del futuro de la educación, como recoger un poco aquellas cosas. Entonces me parece muy chévere si nos puedes como compartir algo de tu experiencia y de tu participación en procesos también ciudadanos. ¿Cómo hace uno para que no entren llamadas? Se interrumpió el audio. Pero ahí está. ¿Me alcanzaste a escuchar ahí No, no te alcancé a escuchar. que me gustaría, como para empezar como la conversación, que pudieras compartir un poco tu trayectoria y los espacios en los que has recorrido como para
para ubicarnos un poquito como en este primer momento que tiene que ver como con lo que nos ha formado y nos ha educado, y eso es como ya semilla de lo que podría ser a futuro también espacios pues educativos. Entonces me gustaría como conocer de ti un poco esa experiencia formativa y allá también en Manizales, que ha pasado en los últimos años. Bueno, Andrés, pues desafortunadamente no está muy claro el audio, pero yo más o menos intuí la pregunta y le voy a responder de la siguiente manera, ¿cierto? Voy a empezar, me queda más fácil empezar a contar desde este momento de la historia hacia atrás. Perfecto. Vale, entonces en este momento yo comparto espacios colectivos de diseño y realización de lo comunal con un colectivo de ciudadanía, el colectivo Subámonos al Bus del Pote. Ese colectivo tiene una trayectoria de 10 años de trabajo continuo sobre el tema territorial. Tiene dos precisiones. Una, construcción social de territorio. Entonces es el esfuerzo político pedagógico. Y la otra, interacción intergeneracional, ya que no nos regodeamos de ese conocimiento entre nosotros para hacer casi siempre acciones jurídicas, sino que para nosotros es básico el establecer relaciones pedagógicas, ¿cierto? Buscar saldos pedagógicos de conocimiento de la ciudad y del territorio. Hay otro grupo que se llama Movimiento Socioambiental Cumanday. Este movimiento socioambiental tiene una trayectoria de 5 años, es un proceso conjunta, ¿cierto? Y posibilita un encuentro intergeneracional. Y ese espacio tiene un mapa relacional territorial donde conecta, ¿cierto?, la relación urbano-rural con un territorio mayor que es el territorio del agua. Se habla del biogeoterritorio Cumanday. Y empezamos a dejar atrás, ¿cierto?, un imaginario del eje cafetero, porque nosotros no somos eje cafetero, ¿cierto? Ni somos café, somos biodiversidad y somos agua. Entonces ese movimiento ha hecho un ejercicio muy bonito de construir el mandato socioambiental. Ese mandato socioambiental desde la sociedad civil plantea 15 escenarios prospectivos en temas socioambientales, 92 propuestas, y a partir de ahí establece relaciones con las entidades gubernamentales, pero bajo un principio claro, que el mandato es desde la ciudadanía, desde las comunidades, y que el principio de mandar obedeciendo, ¿cierto? Es una pauta que tenemos que establecerla en las relaciones sociales y cotidianas. Al lado del movimiento, ¿cierto? Hay un proceso muy antiguo, que es el de amigos del jardín botánico, que puede tener 14, 15 años. ¿Cierto? Nosotros somos amigos del alma, del corazón, y somos, en este momento de la vida, somos los mayores. ¿Cierto? Fanny Corrales, Marta Duque, Ernesto Quintero, Luis Ernesto Pérez. Somos un grupo de gente que nos tocó en un momento determinado dar la pelea por la lucha por lo ambiental a través de un mecanismo que se utiliza mucho en Manizales, que es el del cabildo abierto o ciudadano comunal. Hay otro espacio muy importante que es el de Cabildo Abierto Comunal San José. Es el proceso de la juntanza de sectores comunales, de sectores culturales, de sectores que están en el tema de la permacultura, de la agricultura urbana. Y ese ejercicio tomó una posición histórica frente a la crisis que se generó en esta ciudad de vulneración de derechos humanos. En San José, 20.000 desplazados en 14 años, ¿cierto? El desplazamiento urbano forzado más grande en la historia de Colombia. Ese proceso hizo el Cabildo como ejercicio autónomo, comunal, eso apenas se está saboreando. Y pasados, eso fue en un octubre del 2019, pasados entonces ya 2 años y medio, 3 años, nos damos cuenta de que lo que hicimos esa vez fue muy importante, ¿cierto? De poner en tensión creativa el ejercicio autónomo, ¿cierto? De ser gobierno popular, de ser gobierno comunal. Apenas estamos asimilando lo que hicimos.
que fue muy importante y es una apertura que da y dimensiona muchas posibilidades del actuar y de fortalecer procesos de democracia comunitaria, fortalecer procesos de democracia en lo cotidiano, de confrontar el establecimiento de otra manera, ¿cierto? ¿Cierto? En acciones directas de democracia y que abren y siembran posiciones nuevas. Entonces, básicamente, ¿cierto? Ahí hay un panorama. Yo jugué en mi vida, ¿cierto? Si sigo hacia atrás, me toca llegar al Amazonas. En el Amazonas yo jugué los cabildos abiertos. De Río Blanco no lo conté ahora con el movimiento socioambiental Comanday. Ahora hablamos en particular de Río Blanco. Y de pronto el compañero nos da aquí un elemento en relación con ese debate. En el Amazonas a mí me tocó ser director de planeación departamental. Me tocó el proceso histórico de romper radicalmente la relación del manejo de la educación por parte de la Iglesia Católica con las comunidades del Amazonas, ¿cierto? Ejercicios de gobierno propio, de autonomía comunal y ejercicios de territorialización alternativa. Nosotros creamos una comunidad, esa comunidad es llamada La Beatriz, una comunidad que proyecta el futuro. Teníamos una relación con una comunidad indígena muy bonita y se vivió un ejercicio vital muy importante pues en la selva, eso era, se metía por el Amazonas y terminaba al frente de una isla y fue una experiencia muy bonita, ¿cierto? Yo estuve en el Pacífico también, y en el Pacífico, en los 90, me tocó todo el proceso de comunidades negras. Y en el proceso de comunidades negras, en ese tiempo estaba Arturo Escobar, ¿cierto? Con los grupos de Cali, de Buenaventura, y esa vivencia, ¿cierto? Fue muy poderosa y mire la vida como es de bonita. Arturo ha estado aquí en Manizales. Arturo tiene una relación muy especial con una profe de aquí de Manizales, que también es Patricia Botero, es psicóloga. Patricia tiene una actividad muy importante a nivel planetario, ¿cierto? Se mueve en unos ámbitos muy especiales de pensamiento, de creación, y esos elementos, ¿cierto? A nosotros nos tocó, la vida es muy bonita, ¿cierto? El episodio del artículo 51 transitorio de la Constitución del 91, ¿cierto? Que después tuvieron que hacer una fe de ratas a la Constitución, porque el artículo 55 transitorio que reconocía la territorialidad de las comunidades negras lo sacaron en el último momento de la Constitución. Y después Jacobo Pérez Escobar tuvo que certificar que ese artículo sí había sido aprobado y hoy por hoy esa lucha pues, que arranca con ese artículo y después con la ley 70, eso ha tenido, ¿cierto? Y tiene muchas fuentes de alimento hacia este territorio. Manizales está recibiendo de comunidades negras experiencias de juntanza, o sea, todo ese proceso del Cauca, que es Universidad de la Tierra de Manizales, el occidente de Colombia y el Pacífico. Entonces ahí hay unas vivencias culturales muy importantes de intercambio. Internacionalmente hay unos contactos muy importantes con México y todas esas acciones van consolidando, ¿cierto? En uno lo van, pues, si la vida sabe lo que uno le echa. Nosotros le hemos echado bueno, hemos sido luchadores, hasta tropeleros. Yo en este último estallido social no fui capaz de no ir a estar ahí en la primera línea, compadre. Aquí lo reconocieron en el consejo, es que la primera línea social se inventó una concejala. Y en ese invento, ¿cierto? Los concejales muy nerviosos. Entonces uno decía, muchas gracias, ¿cierto? Pues la primera línea social, pero nos gusta más la adelante, ¿cierto? En el estallido, en la confrontación. Yo no sé, eso de ser propelero, eso como que uno lo lleva ahí. Eso
si no hay acción directa y si no hay acciones de hecho, las cosas no se mueven. Entonces eso también cuenta dentro de los ejercicios de pedagogía. Los ejercicios de comunicación con niños y jóvenes han sido muy potentes. El ejercicio de San José tiene para la historia de la ciudad el contar que después de ese desplazamiento forzado de 20.000 habitantes, quedaron 111 hectáreas en ruinas. Eso es un territorio de guerra, efectivamente de guerra. Manizales todavía no sabe, ¿cierto? El informe de la Comisión de la Verdad, un documento como de 250 páginas, lo presenta Arturo Escobar. En ese documento, yo no sé si tú ya de pronto lo has tenido, yo te lo mando. Y ahí hay una base de diagnóstica precisa y sobre la base de ese diagnóstico construido colectivamente hay una propuesta de nueva ciudad en San José y una rearticulación de los territorios de San José con la plaza de mercado y una propuesta de un desarrollo urbanístico que deje atrás. San José tiene proyectado o tenía, ¿cierto? Se llama la empresa de renovación urbana, 25, 30 torres de 15, 20 pisos, un hacinamiento impresionante, ¿cierto? Una densificación desmedida, pero por encima de todo. Se fue el video. Un salto relacional sencillo es como el Plan Nacional Colombia Potencia Mundial de la Vida 22-26 está asumiendo estos temas y cómo esa propuesta de Plan Nacional efectivamente está abriendo un abanico de posibilidades a la gobernanza popular, para que la gente se empodere y esté ejerciendo gobierno popular, porque es que el gobierno popular no es Petro con sus ministros ni con sus sectores descentralizados o gerentes, sino es la gente asumiendo que ya lo está haciendo, ¿cierto? Porque las propuestas que lo que hace el actual gobierno es recoger lo que la gente ha planteado por años. Maravilloso, Germán, esa es toda esa trayectoria que nos cuentas y también por ahí con Arturo Escobar también estuve yo también intercambiando unos correos también para ver si también lo podemos tener a él en esta conversación para hablar también de esas propuestas de diseño también de comunidades y que él está planteando también y que pues viene inspirando a muchas personas. Entonces me parece muy bonito que estamos como en un momento histórico donde están convergiendo muchos movimientos sociales y como que se vuelve como lo que tú decías, como mucha gente caminando y hoy ahora pues como en el poder, como invitando a seguir en esa construcción pues más participativa de la política y es algo pues de lo que pues a mí me mueve mucho. Yo creo que también lo que vengo haciendo se ve también mucho como ese sentimiento de esperanza y de construcción, como que le sigue uno como inspirando a tener esas ganas por aportar algo a la sociedad. Entonces me parece muy interesante todos esos casos en los que has participado, pues demuestra también un gran espectro de experiencias muy interesante, el proceso de comunidades negras. Y me gustaría hablar también cómo se articulan también como esas nuevas agendas en la política que son como emergentes, como los temas socioambientales que cada vez como se vuelven muy importantes a la hora como de pensar en el futuro de la sociedad y que son como unos elementos, como un cambio de narrativa lo que tú hablabas ahorita del eje cafetero y hablar como ya de una Colombia potencia mundial de la vida, de Manizales territorio del agua, me gustaría que profundizáramos un poco en eso porque eso cambia no solo la perspectiva como simbólica, sino que también pues traza los derroteros para la construcción pues y del sostenimiento de esos territorios como que provienen de vida pues a muchas comunidades, como esos bienes comunes. Entonces me gustaría que habláramos un poquito más de eso porque eso me parece muy importante y la otra pista que me gustaría también de lo que contaste también de Unitierra, que nos dieras un poquito más cómo se está organizando, porque acá en este programa también hemos tenido también a Aura Mora y a Pilar Cuevas, que son dos personas que también están acá en Bogotá jalonando el proceso de la Universidad de la Tierra. Con ellas mantuvimos una conversación y también estamos tratando de que muchas iniciativas alrededor de lo educativo empiecen como también a unirse, que es lo que también busca este programa, es como buscar como facilitar esa inteligencia colectiva que pues hay en la sociedad y que hay mucha gente muy pila que está haciendo muchas cosas y cómo
nutrirnos para tener un músculo más potente, pues a la hora de plantear como una oferta de cosas. Sí, Andrés, mira, podemos hacer lo siguiente, coincidimos completamente en que es lo socioambiental lo que empieza a redefinir un eje de nuevas narrativas, ¿cierto? De nuevas formas de proyectar desde el corazón el territorio. Entonces hay en el caso concreto de los movimientos Comandai, hay muchos movimientos Comandai en Manizales. Está Marcha Carnaval Comandai, está el movimiento socioambiental Comandai, hay unos antecedentes en la Universidad de Caldas, me llama la compañera, no, no, bueno, no nos acordamos en este momento, hay uno que está en la Sierra Nevada, Natalia Giraldo, que Natalia es una antropóloga de aquí de Manizales, que es, o sea, desde donde yo siento Natalia es muy pionera en ese proceso. Algún día conoces a Natalia. Natalia en ese proceso de nombrar Comandai, de darle fuerza a Comandai, ¿cierto? Y de definir términos de filosofía andina. ¿Qué me están soplando, cierto? Entonces yo, cierto, tú me hiciste dos preguntas. ¿Cómo lo socioambiental en torno al agua? ¿Cierto? Tú hablas de Manizales, capital del agua. Y cómo lo socioambiental tiene, en un caso concreto que es Río Blanco, es una lucha socioambiental reciente contra una constructora de mucho poder, ¿cierto? Que tenía proyectada una gran urbanización en el borde con la Reserva Nacional Natural Forestal Protectora Río Blanco. ¿Cómo se frenó ese proceso? Ellos alcanzaron a levantar una torre y media, se declararon unas medidas cautelares, les congelaron les pararon esa construcción y después se ganó un proceso en segunda instancia de un artículo del Plan de Ordenamiento Territorial que demostró que lo que estaba pasando ahí era un volteo de tierras, ¿cierto? Y era una apropiación ilegal de la riqueza social vía plusvalía y que estaban vulnerando los límites ambientales de la reserva. Entonces, en ese proceso de Comandai se conjuntaron sociólogos, antropólogos, abogados, biólogos, geólogos. Entonces, aquí está al lado mío Gabriel. Gabriel estuvo en la conferencia de Naciones Unidas de Hábitat y Gabriel entonces nos va a contar en la ONU, perdón, Gabriel nos va a contar de qué representa, que tiene un nombre muy bello además, la convergencia. Todos somos Río Blanco en Manizales. ¿Alcanzas a ver ahí? Sí, gracias, Germán. Bueno, no, pues como para complementar lo que ya venía diciendo Germán, la convergencia ciudadana Todos Somos Río Blanco es un proceso muy bonito, donde confluyen diferentes ciudadanos de diferentes disciplinas, de diferentes generaciones, todos con un propósito en común, que es defender la gran reserva. La reserva protectora Todos Somos Río Blanco es una reserva que es de 5.000 hectáreas de carácter regional, abastece a la ciudad de agua y desde el 2013 comenzaron a hacer unos volteos de tierra, a hacer actos administrativos en el Consejo de Manizales para permitirle a una de las constructoras más grandes del eje cafetero construir una ciudadela al lado de la reserva en la zona que cumplía la función amortiguadora, que en un momento inicial era una zona rural. Luego, en el 2003, el Consejo de Manizales voltea el suelo a expansión urbana. Y en el 2007, en la revisión del POT, en los cabildos abiertos que se generan, hay una incidencia muy grande por parte de la convergencia en el Consejo y logramos a que se vuelva a revertir esa decisión tomada anteriormente y nuevamente le volvemos a dar la vocación de rural. Entonces ahí nos dan unos soportes muy grandes para poder atacar los actos administrativos que había venido teniendo la constructora, como las licencias, los planes parciales, bueno, todo lo que giraba en torno alrededor de la constructora. En el 2018 se logra por fin, después de muchos intentos, la medida cautelar.
La obra está parada, en estos momentos hay varias demandas, la más antigua, que es la Acción Popular, está en el Consejo de Estado, estamos esperando el fallo en segunda instancia. Hay demandas de nulidad simple de las licencias de urbanismo y construcción, por ahí fue donde se generó la medida cautelar. También se demandó una nulidad del POT que permitió que se diera la expansión urbana, y bueno, muchas investigaciones ciudadanas, muchos temas de corrupción en la ciudad, temas como el dueño de los predios es el director en un momento de Aguas de Manizales, que es la empresa que administraba la reserva, pero también es el socio de la constructora. Entonces vemos que en un momento toda la administración, todas las corporaciones, los entes de control estaban a favor de la constructora porque era una constructora que ponía alcaldes, que ponía candidatos, y gracias a esa fuerza que se dio ciudadana, intergeneracional e interdisciplinaria, pudimos unirnos y detener ese proyecto. En estos momentos el litigio todavía continúa, pero hay un empoderamiento y bueno, la comunidad ahora está muy atenta de su territorio, y eso despertó otros movimientos que trabajan en otros sectores de la ciudad que también están defendiendo el territorio desde el tema de las huertas, desde el tema de la educación popular, desde la defensa del agua. Entonces, bueno, es un proceso que inició, marcó un precedente y todavía continúa, ¿cierto? Es la lucha por la vida, por el agua y por el territorio. Eso era básicamente como a grosso modo. Muchas gracias. Bueno, Parece entonces muy yo interesante. me vuelvo hasta hablar de Unitierra. Tú me hablabas de 2 personas en Bogotá coordinan procesos Sí, Unitierra. Yo creo que la mora no es de minuto. sí, un minuto, sí. Con ella estuvimos conversando un poco Correcto. sobre la experiencia y como algunas acciones y algunos encuentros que están haciendo acá en la Casa de la Paz y algunas invitaciones, no recuerdo los nombres de algunas personas en el Pacífico y en el Chocó que tienen permanente y como intercambio. Y bueno, me parece muy interesante como empezar a reconocer pues esos espacios de juntanzas alrededor de pues un diálogo de saberes como más amplio, y me parece muy interesante también que una de las cosas pues pienso yo, y me gustaría también preguntarte a ti cómo la ves, como, la educación, cómo se puede nutrir también más de estos procesos, de los movimientos sociales, como esa articulación entre educación y movimientos sociales es algo que se ha venido pensando incluso desde Orlando Falsborda. Hay muchas personas acá en Colombia como hacer esos puentes, y creo que todavía tiene mucha utilidad seguir pensando en esa oportunidad de articulación donde incluso cada joven antes de salir de su bachillerato ya pueda estar, digámoslo, pues cercano como alguna experiencia, algún movimiento donde pueda también generar un espacio de aprendizaje, porque en la escuela no se va solamente a aprender cosas como tan abstractas, sino como que siento que ahorita hay muchos actores en muchos temas, en los de salud, movilidad, deporte, y hay muchas cosas que se vuelven como aulas vivas para empezar a recibir a los estudiantes a plantear sus proyectos de ciencia ciudadana o imaginarnos como una manera donde se pueda vivir de una manera más amplia el acto educativo. Entonces me gustaría también que pensáramos un poco en esta conversa y hablando de Unitierra y como lo quieras mezclar eso como de esas maneras de esas pedagogías de ciudadanas en las que tú has participado, y cómo podríamos seguir, digamos, alimentando ese espíritu de construcción en un término como de pensarnos en una educación superior. Correcto. O sea, como esa apuesta, aquí nosotros tuvimos recientemente una experiencia de presentar un proyecto de ciencia, innovación y tecnología en el tema de la alimentación en Caldas. Se hizo un pacto con Alianza de Patricia Noguera, de la idea de la Universidad Nacional. Se conjuntaron, entonces nosotros hablábamos de que nosotros nos quedaba fácil llenar esa metodología general aplicada del BNP, porque los nuestros no eran proyectos, sino trayectos. Entonces son narraciones, ¿cierto? Comunativa tiene una narración de trabajo con niños en agricultura urbana, en permacultura, ¿cierto? En el trabajo comunitario simbólico, esa relación niños y jóvenes en el barrio, que configuraron en la historia de Manizales la la resistencia juvenil e infantil. Es el imaginario de los jóvenes y los niños en San José los que plantearon el escenario alterno.
como resistencia por la dignidad, ¿cierto? La dignidad de San José la encarnan ellos. Lo hacen con mucha interés y con mucha fuerza. Y todo ese proceso de San José se articuló en la plaza, un proceso que viene de hace muchos años con Cristal de Sávila. Yo no sé si a ti te tocó Cristal de Sávila, que fue una acción con una artista plástica, Marinés Gallego. Ahí se inició un proceso que en el Parque Alfonso López, se hizo un tendido como de 300 sábilas. Ah, sí recuerdo. Hablando de la sutura, de integrar la ciudad, de cuestionar la segregación ¿cierto? De territorios, porque tú sabes que la avenida del centro en Manizales se hizo y durante años, muchos años, los buses no pasaban por ahí, que porque pasaban por la galería, que pasaban por la galería, años de años. Y se tuvo que meter una acción popular para decir, pasan por, y la gente sentía que bajarse en la Plaza Alfonso López para subir a la Plaza de Bolívar era una ciudad segregadora increíble, ¿sí? Que pasen esas cosas. Pues yo creo que eso se está rompiendo y esta no es la ciudad conservadora que hablan siempre, y que Monacal y que Taurina, yo creo que no. Manizales se volvió un fogón intercultural muy importante. El Pacífico le aporta mucho a Manizales y hay un aporte muy especial de Manizales que yo creo que eso está generando algo, la gente del sur. Hay mucha gente de Nariño, de Pasto, de Putumayo, mucha gente en las universidades. Y esos parchecitos culturalmente tienen mucha fuerza y están generando como espacios otros espacios de palabreo desde un profundo sentido territorial que lo tiene, ¿cierto? Por aquí eso está insurgiendo apenas, ¿cierto? Y es, de todas maneras, uno ve ya que la expresión se va volviendo pues cotidiana. Uno ya ve, por ejemplo, en las redes a Wilche Chau haciendo fuerza porque no se hable del Ruiz, sino del Comandai, de Poleta Casué, ¿cierto? Del Dulima. Y ahí en esas resonancias, lo más interesante es cómo ese es el primer planteamiento de Colombia Potencia Mundial de la Vida, ¿cierto? La vivencia del territorio a partir del agua. Entonces ya los departamentos son divisiones político-administrativas ficticias, lo dicen las viejas divisiones políticas, ¿cierto? Intereses personalistas, pero ahora hay una acción de integración de los territorios del agua. Nosotros estamos aquí en esta reunión proyectando el nuevo mapa de Caldas, un mapa que se empiece a leer a partir de las provincias ambientales, y las provincias ambientales son una agrupación de cuencas hidrográficas y tienen los nombres de los ríos. Aquí se habla de las 6 subregiones de Caldas, entonces eso da para decir simple y llanamente oriente, occidente, norte, sur, o sea, no hay ningún referente territorial. Entonces uno empieza a hablar de la miel y empieza a hablar de la cuenca del río Chinchiná, que es la cuenca nuestra, pero la cuenca del río Chinchiná, los territorios de Neira, Palestina, Villa María, Chinchiná y Manizales. Esos territorios los quieren volver un área metropolitana. El área metropolitana implica que hay un alcalde metropolitano y el alcalde metropolitano es el alcalde de Manizales. Y es la dirigencia de Manizales la que empieza a tener un plan metropolitano y entonces lo que están buscando es no tener el obstáculo de las alcaldías. Yo creo que es para ahorrarse un peaje con los alcaldes, como la quieren ganar toda. Y en ese debate yo creo que confrontando lo que estamos confrontando, ¿cierto? La clase política tradicional, presentando lo que estamos presentando, una nueva forma de ver el territorio como un ejercicio de construcción social y como un ejercicio pedagógico de aprendizaje conjunto. Uno siente que
Yo siento una cosa y se la digo aquí de una. Los jóvenes en este momento de la historia nos rebasaron. Están haciendo más cosas, tienen más fuerza y un sentido de conciencia activa mayor que el nuestro. Y eso a mí me alegra mucho, ¿cierto? Porque pues, está tranquilo y la vida es muy amable y yo creo que el movimiento socioambiental Comandai nos permitió ese intercambio intergeneracional. Yo esta mañana estuve en el Consejo de Manizales, una sesión de 6 horas debatiendo el macroproyecto de San José y a mí me dieron la palabra para intervenir, yo pagué con un niño. ¿Tú Yo qué? hice mi intervención con un niño. Yo le mando esta noche, es muy bonito. Llevábamos esta era la insignia, ¿cierto? Interacción intergeneracional. Yo ayer había estado en el consejo y absurdamente el presidente del consejo me dijo, tiene 3 minutos para... Yo hice mi planteamiento en 3 minutos. Pero es un acto de soberbia del presidente del consejo, ¿cierto? Darle a uno la palabra y decirle, además, pues uno de todas maneras está ahí jugando un papel de activo de debate, resistencia y siendo propositivo. Entonces yo esta mañana me fui con Clavileño, pero que tiene aquí parte de la campaña, ¿cierto? El bastón de mando de la infancia, y llego y me encuentro un niño, ¿cierto? Y yo le digo, ¿usted va a intervenir? Dijo, sí, está bueno. Pues cuando me llamen salimos los dos, llevamos el caballo, lo ponemos en la mitad del consejo, ponemos el hashtag, interacción intergeneracional, y ponemos un cartel grande del legado de la Comisión de la Verdad, ¿cierto? Y la declaración de resistencia y de defensa de la comunalidad, entendía la comunalidad lo que ha construido con su trabajo la gente que pisa este territorio. Yo como tenía lo del día anterior, dije, mire, yo voy a hacer una intervención muy corta y le voy a dar la palabra a este niño. No voy a gastar menos de un minuto. ¿Cierto? Bueno. Ya la apuesta de responderle simbólicamente a la restricción del tiempo. Y en menos de un minuto dije lo que dije. Y no me quedé al lado del guaguita. El guaguita se quedó ahí con el micrófono, hizo una intervención de 4 minutos, impresionante la intervención. Él es el hijo de un señor que es como el último habitante resistiendo en ese territorio de guerra. Imagínese usted una Ucrania con una sola casa en medio de las ruinas y de dos muy dolorosas. Una era una tienda que tenía en su casa, la demolieron, y otra le demolieron la casa enseguida, y está 5 cuadras de la Plaza de Bolívar. Le están diciendo a ese señor que le dan 56 millones de pesos por la casa. Si a ese señor le dan 56 millones de pesos por la casa, una casa de 3 pisos, material, de la que él y su familia son propietarios, si le dan 56 millones de pesos, el solo eso de salir, pagar el trasteo, pagar el primer arriendo, o sea, lo único que le están garantizando es que lo despatrimonializan. No, o sea, pierde una condición que tiene actualmente y el Estado frente a eso es absolutamente insensible. Entonces hay una confrontación directa en ese escenario. Eso fueron 6 horas y en 6 horas la empresa de renovación urbana de Manizales salió derrotada como yo no había visto una cosa tan apabullante de la comunidad. Estábamos contando el gran indicador de ese evento, que es una sesión del consejo. Toda la vida la ERUM andó ¿sí dice anduvo la ERUM muy convencida. Ellos se compran un grupo de líderes, ¿cierto? Que lo llevan a todos los eventos y en todos los eventos entonces hablamos nosotros y a los que llevan ellos hablan diciendo es que ustedes se oponen a todos, que a ustedes no les gusta nada, que ustedes, y que la ERUN, y bueno. Y esta mañana don Benigno hizo la intervención y los confrontó públicamente, dio la vuelta
total, sí, total, no creíamos, no creíamos viendo a don Benigno. Y después siguió don Guillermo y también eso ya desmoralizó a la gente de la época. Entonces eso fue sorprendente. Y además había un concejal que existe, ¿cierto? Julián, el politólogo, que los conocía, porque Julián el politólogo hizo su tesis de grado sobre San José. Entonces él los conocía, los había tratado, había conversado con ellos. Él cerrando debate dice, yo sí quiero señalar, y entonces contó la historia de don Benigno y don Guillermo, y don Guillermo muy digno, ¿cierto? Asumiendo pues un giro para ellos histórico, después de haber hecho toda la vida la defensa, pues estaban cooptados, ¿cierto? Con prebendas y con... No, llegó el momento en que rompieron su posición y se pasaron de este lado pues sin sacar bandera. Entonces, sí. Buenísimo, ese acto simbólico me tocó el corazón, me parece muy, muy, muy importante esa posibilidad como de que en esos espacios, así como tan formales, empiecen a tener como, se vuelvan un poco más humanos también y empiecen a desarrollar, digámoslo, más empatía por escuchar también la Andrés, voz de mírelo, los niños y de los jóvenes y de las personas, que incluso una de las cosas que te quería preguntar tú, ahorita que estás como en la precandidatura de Manizales y esto, mucho de lo que ha pasado en Manizales y lo que yo he podido ser y atestiguar es como un éxodo de muchas personas por cuestiones como el trabajo, entonces como en una posible ordenación como el territorio y de pensarse ese tema, cómo podríamos empezar a darle un vuelco a esa historia, porque creo que en Manizales ha surgido como una cantidad de personas con una sensibilidad bien particular y con unas ganas como de ejercer su ciudadanía de una manera diferente, pero no lo han hecho desde su ciudad, pero entonces me parece que estamos en un muy buen momento y empiezo a ver también, incluso Pedro me contaba el espacio de bestiario, un espacio que el hijo que construyó también para las artes experimentales en la ciudad, que llena de mucha motivación que empiecen a poblarse, lo de comunativas, pues yo lo he venido siguiendo desde acá de Bogotá, porque acá en Bogotá también hemos, desde el 2010, hecho un proceso de pedagogías urbanas que se llamó Sembrando Barrio, donde trabajamos como en el territorio de Teusaquillo, lo que tenían que ver economías solidarias, agricultura familiar y urbana, y lo que tenía que ver con la economía del regalo y una práctica del don. de regalar, de ir a los espacios públicos a generar espacios de regalo de objetos, de poemas, de música y de crear relaciones. Y incluso en una de esas experiencias hicimos también una experiencia muy bonita acá en ese espacio, que era como un banco de saberes, donde cualquier persona podía inscribir cosas que él podía enseñar a la comunidad y en otros papelitos recogíamos las cosas que quería aprender. Entonces buscábamos como articular, casi que cumplir el sueño de ese Diván y Liz de poner en relación la gente que quiere aprender con los que saben y era muy bonito porque nos motivó también mucho a eso. Entonces como que desde acá de Bogotá pues he empezado a descubrir esas iniciativas y ver el movimiento también de la bicicleta en Manizales y ciertas cosas como que lo llenan también de lo ancestral también que ha cogido mucha fuerza tanto acá en Colombia, en muchos territorios urbanos, la urbana ancestralidad, pues hemos tenido acá también invitados como a hablar de esos temas, porque también son cosas que enriquecen y le dan una perspectiva también de, de algo que la sociedad también está muy hambriente y es como la necesidad de tener rituales y de tener espacios de pertenencia sanos donde podamos como compartir y yo creo que pues esa ancestralidad trae mucho eso, el sentarse con otros, entonces como que he visto como el emerger de muchos movimientos que me parece que están en un buen punto para empezar a hacer ya y pues eh, con mucha gratitud de reconocer pues que ya hay un gobierno que enmarca como su lucha y su perspectiva desde esos lugares también, articulando a muchas diversidades de los territorios y eso pues llena de mucha, es un buen momento como para seguir como impulsando como el liderazgo y las maneras como de ser más participativos como en las cosas públicas y yo creo que estamos en un muy buen momento. Yo creo que también en este programa lo que queremos también es que más personas conozcan esos proyectos en los territorios. Acá hemos tenido gente del Cauca, gente de Ibagué, con proyectos como culturales, comunitarios, artísticos, permaculturales, que tienen que ver con la construcción de paz, porque yo siento que
una de las cosas que también podemos hacer como ciudadanos ahorita en esto de la Comisión de la Verdad es también empezar a impulsar también los procesos de convivencia y compartirlos y hacerlos que sean más públicos y que la gente pueda incluso hacer voluntariados en esos espacios y hacer como que se enriquezcan más porque ese capítulo está, como decía el padre Francisco de Rux, como una ruta que la comisión pues dejó sembrada, pero pues que es parte del esfuerzo ciudadano seguir construyendo. Y entonces este espacio también buscar articular también, y es algo que muchos, yo trabajo mucho con docentes y maestros de educación media, y ellos se preguntan mucho de cómo empezar a utilizar como todos esos materiales de la Comisión de la Verdad para aprovechar como el espacio, pues, en el que el país está como conversando, que tiene que ver con eso de abrazar la verdad, y me parece como algo muy rico que desde estos espacios se puedan estar ofreciendo como maneras creativas de entrar a ese problema, no desde una perspectiva, sí, de una perspectiva más, como tú lo decías ahorita, de acción directa, de movilización ciudadana. Y entonces me parece muy chévere encontrar eso, pero entonces la pregunta que te hacía era cómo desde la alcaldía y desde una propuesta, digámoslo, política, poder empezar a hacer como esta artista de la que hablabas, empezar a tejer esa sutura de las cosas que han estado como aisladas y volver que poder reunir a la ciudad y a la gente que ha participado y hacer la parte, que eso es lo que nos ha faltado también, yo creo que a nivel político, siento yo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podríamos aumentar esa, como no más fuga de personas, sino como empezar a articular espacios para toda esa juventud que tú dices que tiene mucha fuerza dentro de la participación, como desde una posible ruta de una alcaldía en Manizales? Vale, Andrés, mire, aquí, o sea, aquí con el proceso del legado de la Comisión de la Verdad, con la propuesta de abrazar la verdad, aquí se hicieron unos actos en la plaza de mercado. Espérate que se fue el sonido, ya. ¿La plaza de mercado? Sí. Y unos ejercicios con estudiantes, ¿cierto? En especial un ejercicio con el Colegio de Cristo, en la jornada, o sea, en la plaza de mercado, el juego de transmisión en directo, de la entrega del informe, la intervención de Petro, la intervención del padre de Rux, eso generó unas tensiones muy bonitas porque además a nosotros nos llegó el botiquín para sanar el alma, el botiquín, no sé si tú conozcas esa herramienta. No. Una herramienta muy potente, de como de 19 artistas, y eso puesto a jugar en equipos, despliega una actividad de mucha fuerza. Entonces esa herramienta llegó a un colegio desde primaria, bachillerato, padres de familia, profesores, egresados, y se generó una actividad, y eso generó obra de teatro, generó danza, generó diálogos, conversaciones. Apareció un niño muy especial, ¿cierto? Que después estuvo dictando una charla en la Universidad Nacional de Colombia. Guaguita de apellido, ¿cómo se llama? Tomás, creo que es Soto. Y Tomás Soto empezó en la universidad. Dentro de lo que se generó en el Colegio de Cristo ese día, y el uso de herramientas generó una posición como de reflexión frente al tema de la convivencia, tema que uno no esperaba, de la gobernanza y el diálogo social. Y hubo un momento en que un niño en la Universidad Nacional, en el auditorio, hizo una intervención que nos dejó, cierto, pensativos a todos de la fuerza que tienen las nuevas generaciones en relación con estos temas. Y eso es un ADN social, yo creo que por fortuna las semillas que hemos sembrado todos y todas en estos procesos, eso empieza a tener, ¿cierto? A manifestarse como una creación social, y eso uno lo ve, y en la medida que lo ve y lo recibe, eso
eso coge, ¿cierto? Se abre un lugar propio. Uno lo ve en los guaguitas de la plaza. Yo me ponía a ver a los chiquitos de la plaza hoy, que estaban, yo le estaba diciendo a varios que los miércoles, que es tradicional la conversa, debíamos mano a mano tener una actividad también con niños los miércoles, ¿cierto? En espacios diferenciados que se pueden encontrar. Porque ya se mueve todo el mundo, pero ya hay una actitud que además la empieza a leer uno de afuera. Por ejemplo, la Cámara de Comercio llegó a propiciar coros infantiles en la plaza de mercado. Esta mañana el Banco de la República estaba ofreciendo unos talleres de fotografía. Los grupos que hay en la plaza, ¿cierto? Unitierra se asume la bandera de la educación popular, del diálogo abierto, indisciplinar y bueno, todas las corrientes de pensamiento de coloniales y todos los pensamientos de enfrentamiento al Estado patriarcal, machista, cierto que eso no es un mero discurso, eso es una realidad tangible. Y hay otro espacio que se llama la tienda de mi Dios o el Diablo, donde está Gildardo, un matachín de carnaval. Ese espacio en el pabellón de Rama es muy importante. Hay otro espacio que se llama Neurodiverso, hay otro espacio que es un vivero, hay como 7 espacios en la plaza de mercado donde hay proyectos culturales que se están conjuntando para proyectar otra forma de, de hablar de aprendizajes y difusión de conocimiento desde lo popular, y eso es muy valioso. La misma comunativa, que tú tienes ya muchos referentes de comunativa, y yo creo que puede ser un referente primero. Comunativa es muy importante en la historia nuestra, de todos los grupos de ciudad, y ahí vamos ganando esos espacios, y lo que estamos vivenciando ahora es, ¿cierto? Uno le pone un chaleco de la Colombia humana, sale en campaña y está en un espacio político, y uno a los políticos entrejugando y riéndose le dice que no, el gobierno somos nosotros, ¿cierto? No le olvide que ustedes de conservadores, liberales, en el Frente Amplio, dentro de un acuerdo político donde nosotros estamos poniendo la agenda de cambio, y ustedes, ¿cierto? Será por supervivencia política, la juegan o no la juegan, pero aquí hay otra forma de asumir el ejercicio político. Y el 7 del próximo mes, que ya está muy cerquita, el 7 de marzo, cuando formalmente se apruebe el Plan Nacional, yo creo que el tono del gobierno se va a sentir de otra manera, ¿cierto? Porque ya están sobre la base de un documento aprobado, si lo aprueba el Congreso. Si el Congreso no lo aprueba, el presidente Petro lo puede hacer por decreto. ¿Qué fechas ¿Cierto? Y dice está usted, dentro de los Germán? parámetros constitucionales. Y si estamos hablando de 3 reformas que han generado tanto debate, la reforma al Plan Nacional de Desarrollo es la reforma de reformas, porque en los lineamientos del Plan de Desarrollo están las bases de la reforma pensional, están las bases de la reforma a la salud, y están las bases de la reforma laboral, código minero, y hay cosas que después del 7 ya hay que decirlas más duritas, porque son de un profundo contenido de transformación estructural. O sea, están muy bien puestas. Si el programa de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida era y es, porque es el documento base, un documento muy bueno, lo mismo que el documento de Francia Márquez. El documento de Francia hizo unos aportes muy grandes al proceso que está viviendo el país. Entonces ya eso en términos de vivir esta interfaz electoral, porque aquí se van a jugar, ¿cierto? Ya es expresiones de gobierno popular en lo local y en lo regional. Sí, Germán. Sí, sería muy interesante para otros episodios poder conversar con algunas de esas iniciativas de las que estás hablando. Me parece interesante poder como conversar con ellas también de pronto más, pues te pediré los enlaces para profundizar. Me parece muy Claro. interesante todo lo que está circulando alrededor de la plaza de mercado y todas esas iniciativas que estás contando. Me parece que
maravilloso todo lo que está pasando en Manizales y poder como documentarlo. Y bueno, ¿cómo surgió para ti eso de la candidatura y con quiénes estás ahorita? Y si quieres contar algo, de pronto algo otras personas que están ahí a tu lado, respecto al programa, los ejes que están planteando, cuáles son como las rutas eh, de trabajo. Mira, hay una ruta muy sencilla y es un ejercicio de interplaneación relacional. Eso nos lo estamos inventando hoy, ¿cierto? El ejercicio de interplaneación relacional parte de un juego de réplica de la metodología de este gobierno en relación con los diálogos regionales vinculantes y con la audiencia pública del Plan Plurianual de Inversiones. Nosotros vivimos a profundidad esos ejercicios, llevamos propuestas del diálogo regional vinculante, estuvimos en las audiencias del Plan Plurianual de Inversiones. Entonces, de manera, digamos, didáctica y muy esquemática, la relación es la siguiente. Tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental como el gobierno municipal tienen tres herramientas de trabajo. Y es el plan de desarrollo municipal, en este caso de Manizales, de este gobierno se llama Manizales Más Grande, tiene el plan plurianual de inversiones y tiene el articulado del plan. Lo mismo tiene el departamento. Lo mismo se va a aprobar ahora el 7. El documento base del plan, el plan plurianual del plan y el articulado del plan. Entonces, si nosotros cogemos una sola herramienta, el plan plurianual de inversiones, que es un documento de ¿cuántas? 35 páginas. El plan plurianual. Inversiones. 190 páginas, ¿cierto? En ese documento, el plan plurianual, que es como el ladrillo, 125, hay planteadas 28 líneas nacionales. Es un listado que cabe en una hoja. Están establecidos 122 proyectos regionales. Están establecidos 28 líneas para Caldas y 19 proyectos estratégicos para Caldas. Entonces, lo que diseñamos es un pate gallina. Tú coges, por ejemplo, el proyecto Biodisueño Plaza de Mercado, ¿cierto? Que es un proyecto que hace enlaces de producción, distribución, transformación. Es un proyecto que está localizado. Tú lo conectas, ese proyecto, en una hoja con las líneas nacionales, de las que son 28. Después coges por relación, los proyectos de los 122, los que más se relacionan con ese proyecto. Después coges las líneas departamentales y después coges los 19 proyectos estratégicos. Entonces estás haciendo un ejercicio de interplaneación desde un punto que puede ser Manizales, o puede ser la Comuna San José, o puede ser la Universidad de Caldas, o el espacio desde donde se juegue a hacer relacionamientos creativos en términos no de homogenizar ni mucho menos, sino de establecer relaciones para desplegar y ubicar en ese mapa relacional que salga, tú puedes ubicar diagnósticos, puedes ubicar relacionamientos directos, indirectos, y puedes ubicar alternativas o desplegar incluso una línea de tiempo. Eso que se está pariendo hoy aquí, en muy poquitos días lo tenemos expresado. Y yo sé que eso lo van a disfrutar mucho en Bogotá. Eso es un aporte que desde este juego, porque nosotros estamos en el punto más chiquito de todo, estamos en una consulta interpartidista. De la consulta interpartidista hay que llegar a la consulta, no estamos en una consulta interpartidista, estamos en una consulta partidista, la consulta interna de Manizales Humana. Colombia Humana, ¿cierto? Yo, ¿por qué terminé de precandidato a la alcaldía de Manizales? Por la insistencia de una persona que estoy mirando aquí de frente. Yo no estaba en esa juega, compadre, yo no. Y este compadre que también se llama Juan, entonces volteemos de la imagen a Juan. Juan me decía,
tan importante. La Juan. Vamos, amigos. Sí. Cuéntele usted, compadre, cómo fue la cosa. Bueno, no, ¿por qué fue? Candidato a la asamblea. Yo estoy como candidato a la asamblea. Inicialmente era... Bueno, yo llevo un trabajo con el Oriente de Caldas, acompañando unos procesos, ¿cierto? De afectación por hidroeléctricas desde más o menos del 2016. Ahí también paralelo había trabajado, estuve trabajando mucho tiempo con Río Blanco, más o menos 2 años. Con todos somos Río Blanco, logramos encontrar unos buenos argumentos. En este momento podría decir que Río Blanco tiene muchos argumentos para frenarse totalmente. Inclusive hay unas acciones jurídicas que hemos logrado, asesores jurídicos que decían llevarlas, porque en cierta medida dentro de las personas que han participado, o sea, hay cierta como confianza o tranquilidad de que el proyecto de vivienda no va a continuar. Sin embargo, pues hay varios argumentos jurídicos que se pueden sumar a la causa y estamos esperando porque en realidad la sentencia con el caso de Río Blanco que apenas está en primera instancia y se espera que el Consejo de Estado se pronuncie pronto dando una resolución definitiva. Sin embargo, la sentencia de primera instancia, aunque nos reconoce lo que se demandó, no castiga ¿cierto? O reconoce, o bueno, ordena reparación, simplemente dice, listo, hubo un delito, ya, ¿cierto? O sea, más significativo. Blanco, pues allá ahí tuve la oportunidad de conocer a Germán, conocerlo muy de cerca y a comenzar a ser parte de los escenarios en los que participaba y siempre me generó mucha admiración por todo el conocimiento, por toda la dedicación, porque siempre la tiene clara, siempre sabe dónde es que está el escenario de participación o la discusión del momento en la ciudad. Entonces me pareció muy admirable y por haber estado acompañando el Oriente de Caldas, los campesinos me insistían, presentémonos a un cargo de elección popular porque tenemos votos, porque somos capaces de posicionar gente, pero no tenemos a quién subir. Entonces insistieron mucho, finalmente acepté, pero estando yo ahí ya en la Se volvió a ir la señal un poco. en la competencia por el tema de la asamblea departamental, sentí que como movimiento ambiental, así, Sí. No, hacemos con vídeo. No. Ok. sí me escucha bien. Sí, te escucho bien, te escucho bien. Dale. Está mala la señal. Bueno, Ahí estando ahí sentí que Germán tiene toda la cara. se volvió a ir otra vez. Entonces, estando ya en la contienda, comenzó a ver que como movimiento ambiental tenemos ¿cierto? Mucha participación ciudadana, mucha integración. Y le propuse a Germán que con todo ese conocimiento y que con toda esa dedicación que tiene, pues que intentáramos hacer una candidatura que yo en realidad, desde que lo conozco, lo veo ahí, yo lo veo como el alcalde del pueblo, porque es que en realidad siempre es como, siempre va y lucha por la comunidad, siempre posiciona las luchas, siempre está en los escenarios de y es una persona, yo siento que es muy bien acogida por las comunidades. Ya al ser esa persona de las comunidades que tiene tan buena aceptación y que en realidad ha participado y sabe participar y tiene la experiencia política, sentía que era la mejor representación y que era necesario que esta ciudad tuviera una persona como esa en su dirigencia. Entonces le propuse, faltando un día, 2 días, yo, Germán, ¿usted por qué no dice, usted no se va a concursar como alcalde? Me dice, no, pues ¿cómo así? ¿Que concursar en dónde? Y yo, no, pues ¿cómo así que en dónde? Le conté y me dijo, bueno, hagámosle, y se metió, y ahí ya llevamos como que 20 días, un mes en este volteo, pero la ventaja, digámoslo, desde nuestra perspectiva, estamos ahorita planteando una pregunta, que cómo es la propuesta programática. Digamos, en este caso, pues, desde mi perspectiva, la idea es construir esto con las comunidades, porque finalmente, pues si bien hay unas líneas del gobierno, si no se posicionan las causas, las conflictos de las comunidades, pues no se hace nada, ¿cierto? Entonces, o bueno, se hace muy poco, o no se tiene el alcance que se quiere.
Entonces, creo que eso es lo bonito porque si bien tenemos una apuesta política, también sabemos que lo que sabemos, entendemos que lo que sabemos hacer es litigar o estar en escenarios políticos y de participación ciudadana. Entonces entendemos que allá es donde va a estar la campaña. O sea, la campaña no va a estar en los postes ni en los letreros de las calles, sino que va a estar en los consejos, en las asambleas, en los juzgados, ¿cierto? Entonces, y con las comunidades. Entonces, sentimos que eso es, digamos, el fuerte que tiene este movimiento, que es un movimiento social, ambiental, popular, ¿cierto? De la gente, con la gente. Yo creo que ese es el fuerte y por eso tengo, pues en realidad la candidatura de Germán ha tenido una aceptación muy alta. De hecho, creo que es dentro del partido el candidato que se cree que se va a ganar la candidatura a la alcaldía, porque pues, en realidad no se ven buenos o contrincantes, pues como que le den la talla a Germán. De acuerdo. Muchas gracias por eso. Yo también siento lo mismo, por eso también las ganas de hablar con Germán, porque también pues, es mucho la admiración y mucho las ganas de que se pueda como hacer a seguir esa andadura tan bonita que has hecho y de estar rodeados como de experiencias tan vivas que son tan enriquecedoras, digámoslo, para la sociedad. A mí me gustaría, Germán, de pronto preguntar para redondear ya nuestra conversa algunos apuntes que tú quieras ya pensar o plantear alrededor de la educación. Este programa se llama La Universidad del Futuro y nos interesa mucho delinear, digámoslo, con la organización de la sociedad civil, ¿cierto? Como procesos mucho más ricos porque hemos dado cuenta que la academia ha jugado un papel importante en muchas cosas y hay que reconocer, pero Vale, Andrés. sabemos que en tiempos de los que estamos viviendo con esa necesidad como de plantear otros currículos en la escuela. Me gustaría como desde tu experiencia también qué elementos para terminar nos puedes dar alrededor de la educación, que es algo como que es uno de los Está ejes. muy entrecortado, Andrés. Bueno, Germán, para redondear nuestra conversa, pues que como estamos interesados en esta construcción, ¿cierto? De un espacio educativo, digámoslo, descentralizado, descentralizar un poco como el espacio donde la gente va a aprender a un lugar y a tener como unas obligaciones con materias, pues estamos pensándonos esos currículos de la educación del futuro y obviamente ese currículo va a estar lleno de todas las emergencias alrededor de los temas ambientales, los temas de salud mental, que es un tema hoy que agobia mucho a la escuela y a los maestros, es un tema muy importante después de la pandemia. Parece que hay una necesidad de alfabetización más importante frente a los temas de la salud emocional que pues se viven en todos los territorios. Me gustaría preguntarte a ti, pues digámoslo, algunas pistas que nos quieras dar alrededor de eso, de la educación, ¿cierto? Para ir cerrando nuestra conversa, que son como charlas de una hora, algunos apuntes, cómo la visualizas y cómo podríamos de dotar mayor de sentido como espacios más intergeneracionales, digámoslo, para la educación que viene, que pues como sabemos están como muy pues, todavía organizada como en un tipo de institucionalidad, no como la que tú nos estabas hablando ahorita de estas cosas como de relacionalidad, que es como lo que nos llama también a tejernos ahorita mucho este tiempo, como tejer más relaciones y fortalecer lo que un alcalde también que le dieron el mejor alcalde del mundo, yo leía mucho su programa, cómo desestimuló a través del encuentro intercultural y la diversidad muchas de las cosas de violencia donde muchos de sus jóvenes estaban yendo como parálisis y estaban yendo para otros espacios como donde se estaban compitiendo los jóvenes y por una infraestructuras deportivas que hizo alrededor del juego en los espacios públicos y pensársela, porque pensarse la educación es pensarse también el espacio público, pues logró pues unas maneras más de desestimar como los incentivos de los jóvenes y canalizar toda esa energía de los jóvenes como para cosas más maravillosas. Entonces me gustaría que para que redondeáramos la conversa, de pronto algunas pistas frente a esta relación, digámoslo, de la educación del mañana, cómo tú la ves, cómo podríamos seguir andando por ahí. Pues sí, sí, Andrés, como para cerrar con muy poquito, o sea, muy corto, con la invitación de tener una charla desde Unitierra en la Plaza de Mercado, ¿cierto? Maravilloso. Una conversa. Yo plantearía, ¿cierto?, de cómo proyectar educación o cultura de educación, ¿cierto? Que haya una, ¿cierto? Con Pedro esa es la tarea, ¿cierto? Nosotros siempre que nos vemos aquí en Manizales nos
nos recordamos esa tarea y reflexionamos mucho en torno a esa tarea, cómo relacionar educación-cultura. Y hay en particular un mecanismo que yo creo que tú lo conoces, el de los foros educativos. Por Ley General de Educación está establecido que año por año tiene que haber un foro educativo y ese foro educativo es el ministerio el que define el tema. Yo me imagino un foro educativo en que el tema sea educación territorial. Como esos foros se tienen que replicar en todos los municipios y departamentos con el mismo tema. Entonces, que se defina la programación de esos foros, se definan como en una simultánea nacional. En una simultánea nacional que posibilite, ¿cierto? Como la relación de las distintas regiones del país, ¿cierto? Que haya foros municipales dentro de unos territorios que puedan hablar de foros regionales, ¿cierto? Que haya invitados especiales, que haya paneles, que haya conversas, que haya mucha actividad cultural en colegios y en escuelas. Nosotros jugamos eso cuando a mí me tocó estar en el Amazonas, fue el foro educativo departamental y la presencia de las comunidades indígenas en ese foro educativo departamental, defendiendo la educación propia en ese foro educativo departamental, ¿cierto? Los colegios oficiales con otras posiciones, y ese fue históricamente a la iglesia, la confrontación directa de la educación propia frente a la educación contratada. Y ese espacio se abrió utilizando esa herramienta. Entonces yo me imagino esas posibilidades de la cultura política, la cultura territorial y la interacción cultura-escuela en lo más cierto parroquial del mundo, ¿cierto? La escuelita, pongamos una escuela de cercana a la Gran Colombia. Tú conoces la escuela Gran Colombia, en una de las faldas de esta ciudad, ¿cierto? Esa escuela empezando a tener un reconocimiento territorial del barrio en el que está, de la comuna en la que está, de reconocer la patrimonialidad física, lo intangible o sea, otras geografías, y de ubicar las escuelas en un vecindario clave que es el de la cuenca hidrográfica. Pero, o sea, todavía no tenemos, y yo creo que eso debe ser planetario, como la conciencia de una ciudadanía que conecte su relación con el agua. Yo creo que pues si aquí vivimos de espaldas al agua, yo creo que históricamente esa ha sido una carencia de los grupos culturales y sociales. Entonces, en eso hay mucho para trabajar y mucho para compartir y para hacer juegos de laboratorio, de proyectar realmente otra posibilidad de relacionamiento con el mundo natural y con el mundo de lo no humano, que es tan amplio, ¿cierto? No es tan la relación sencilla, pues, de población-naturaleza. Yo creo que hay otras relaciones entre lo humano y lo no humano que tenemos que empezar a acercar. Sí, bueno, muchas gracias, Germán. Veo que hay mucho tema con el que podemos seguir, pero por el tiempo del formato ya del Entonces, podcast, pues Andrés, ya no seguimos pues la charlando, pero próxima vez quedamos hablaríamos pendientes. desde la plaza. Desde la plaza sería ¿Tú muy... estás en qué zona en Bogotá? Yo estoy ahorita en Teusaquillo y estamos ahí conversando para irla cuadrando y me parece maravilloso tener ese diálogo contigo y con la gente de allá de la plaza. Te agradezco mucho y espero como, pues, de todo corazón, pues que te vaya muy bien en esta camino que vienes andando y que pues ha sido inspiración para muchos jóvenes como nosotros, manizaleños y espero pues que todo pues se dé de la mejor manera y saludes a toda la mesa con la que estás reunida también ahí, Germán. Y un abrazo. Te agradezco mucho.